Entonces, buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. Vamos a empezar propiamente la sesión del día de hoy. Recuerdoles que estamos en taller de diseño ambiental 2. El objetivo de esta asignatura es que ustedes hagan, comprendan y apliquen lo que estamos llamando el estudio preliminar de la propuesta ambiental. Ese es el centro de nuestro trabajo. Alrededor de este es el que estamos realizando todas las actividades. En ese sentido, la sesión del día de hoy, que es la 25, busca hacer un repaso de algunas cosas que hemos visto. Vamos a puntualizar en ese repaso algunos aspectos y conceptos que ya es tiempo que remarquemos. No lo habíamos hecho antes, pero ahora es conveniente que lo remarquemos para dar claridad al proceso. Por eso es que vamos a retomar esto que hemos estado llamando exploración de la forma. Lo vamos a trabajar un poquito con más detalle a través de videos cortitos. Y por último, vamos a ver cómo se transita de los planos a la maqueta y propiamente a la expresión, a la comunicación de nuestra propuesta final. Eso es lo que tenemos como agenda del día de hoy y si ustedes me lo permiten, avancemos. El repaso. Este diagrama, ustedes ya lo han visto varias veces, pero por favor ahora identifiquen qué ha cambiado aquí. ¿Ya identificaron qué cambió? Al principio del trabajo de este estudio preliminar, estuvimos hablando de que había que establecer cuáles eran las necesidades, qué implicaciones como problema tenía satisfacer esas necesidades y cuál era la situación que hacía problemática pues la satisfacción de las necesidades. A lo largo de la primera etapa del análisis preliminar del ámbito, así lo estuvimos trabajando. En la exploración de las tres alternativas, así lo dijimos. Cuando empezamos esta tercera etapa del desarrollo de la propuesta, así lo empezamos también a trabajar. Pero hoy ya podemos aclarar que a eso le llamamos programa de necesidades. Y tiene dos vertientes este programa de necesidades. Una vertiente es desde el actor que está diseñando, o sea, ustedes como proyectistas arquitectónicos, identifica qué es necesario modificar ante la situación. Un terreno en una determinada ubicación que está determinado, por ejemplo, por la temperatura del lugar. Ahí se hace necesario, por ejemplo, lograr cierto enfriamiento en el lugar en el que estamos platicando para que las personas puedan hacer sus actividades. Fíjense, ese es necesidad desde la visión del arquitecto, del diseñador. Pero también es muy importante identificar cómo entiende y qué considera o siente como necesarias necesidades el beneficiario o la persona que nos encarga hacer este trabajo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues porque ahí sabemos, entendemos, podemos localizar cómo este beneficiario nos está indicando sus propias necesidades. Ojo, en este punto necesitamos una buena reflexión porque a veces las personas identifican sus deseos como si fueran necesidades y no siempre es así.
Y a veces las necesidades, aunque las identifiquen las personas, no son satisfacidas, no se pueden satisfacer tal como quisieran las personas. Estoy yo platicándoles el ejemplo de una casa donde hay mucho calor en la región, y entonces el beneficiario me dice, pues necesito una alberca. Y el terreno es de 80 metros cuadrados y es un empleado cuyos recursos son pocos, y entonces yo identifico que ese es su deseo, que así piensa que va a satisfacer su necesidad de estar confortablemente, ambientalmente confortable, pero que no es realizable a través de una alberca. ¿Se dan cuenta? Entonces, este programa de necesidades y todo lo que acabo de indicar, como ven, es la síntesis de lo que hemos estado trabajando anteriormente. Y ahora ya le podemos dar su nombre correcto, su nombre técnico específico para esta etapa del proceso. Programa de necesidades hemos dicho, y bueno, avancemos en ese sentido. Los criterios de diseño bioclimático ya lo platicamos, el programa arquitectónico ya los platicamos, y si se dan cuenta, el siguiente punto que modificamos es esto que aparece como concepto arquitectónico. Si yo les hubiera dicho eso al principio, a lo mejor algunos se espantan y se traban. Cuando yo les dije boceto, y ustedes hicieron la idea de que era un dibujo que manifestaba una idea, pues eso daba pie para que pudiéramos avanzar. Hoy yo les digo que ese boceto, ese esquema, ese sketch, esos conjuntos de trazos que describen en líneas una idea inicial, es lo que estamos llamando concepto arquitectónico, y sobre él vamos a platicar un poquito con más de detalle el día de hoy. Y bueno, ya lo demás saben que a partir del concepto arquitectónico lo desarrollamos, aparecen los planos y podemos desarrollar la maqueta. La maqueta será entonces la expresión tanto del programa de necesidades como del concepto arquitectónico en todo este proceso. Deberá corresponder con eso. Por eso una maqueta así simple y sencillamente presentada no tiene ningún sentido. Tiene que estar, vean ustedes, fundamentada en lo previo que hemos estado platicando y que no voy a repetir ahorita, por obvias razones. Entonces avancemos en ese sentido y recordemos el asunto que hemos estado trabajando, que es, en primer lugar, esta tabla, que recuerden, es la tabla donde especificamos las actividades y las dosificamos en metros cuadrados. No lo voy a recordar todo, pero este dato, ¿verdad? Lo obtenemos de la antropometría. Este es del número total de usuarios, directos e indirectos. Esto resulta de multiplicar el dato que nos da la antropometría, multiplicado por las personas o las unidades, me da este dato. Y a este dato le sumamos un porcentaje entre 25 y 30% de él, para obtener el total. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la cocina. En la cocina, 2.5 metros por persona para cocinar. Son 2 personas que están cocinando. Calculamos 6.25 y le agregamos 1.2. ¿Qué significan estos 7.5? Significa que es el tamaño, fíjense, el tamaño de la cocina sin muebles, sin aparatos, sin instalaciones. El puro espacio para que la gente pueda llegar a hacer la actividad y circular, pero sin muebles.
¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, pues porque es un estudio preliminar, todavía no va a detalle. Los compañeros que vayan a arquitectura tendrán que visualizar esto que estoy diciendo. Por eso lo estoy diciendo en este momento. Compañeros, visualicen que hace falta una columna. Esa columna me indica los muebles, los aparatos y las instalaciones que son requeridas. Por ejemplo, en la cocina, yo necesito 7.5 metros para que estén las personas, circulen, hagan las actividades. Pero si estuviera metiendo una cocina integral, fíjense, la cocina tiene 1 metro de ancho, 1 metro y 3 a 4 metros de largo. Así que estaríamos hablando de 4 metros cuadrados, 1 por 4, 4 metros cuadrados aproximadamente, si metemos una eh, cocina integral mínima. Así que integrando la cocina integral, esta instalación y mueble, en realidad tendríamos que tener una cocina de 11.5 metros cuadrados. Espero que nos vayamos entendiendo por qué lo hemos hecho así y qué es lo que habría que corregir. Bueno, complementar si estuviéramos haciéndolo un poquito más ya a nivel de licenciatura. Dejo este punto y avanzo en relación a la suma total de los metros cuadrados y dijimos 148 metros en total. Luego hablamos del diagrama de relaciones. Aquí lo que hicimos es tomamos las actividades y acordamos que iba a hacerse una abstracción. Yo separo mentalmente lo que en la realidad está unido. Esa es la abstracción. ¿De qué? Bueno, la actividad en la realidad no se separa del lugar, pero mentalmente lo estamos separando para concentrarnos en la relación que hay entre actividades. Y por eso ustedes pueden ver aquí que ponemos la cocina directamente relacionada con el comedor y el comedor directamente relacionado con la estancia. Parece que esa organización es adecuada de acuerdo a la forma de vivir y de pensar de las personas que van a ocupar esta casa. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este punto del diagrama de relaciones. Avanzando al diagrama espacial, recuerden ustedes que lo que hacemos es, primero, tomamos en cuenta el tamaño del espacio requerido en total para la actividad. Luego, tomamos en cuenta la relación que establecimos en el anterior diagrama, pero ahora lo que vamos a hacer es distribuir los 148 metros cuadrados en el espacio en el que podemos realmente construir. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros? Fíjense. Supongamos que yo tengo un terreno de 80 metros cuadrados y quiero una casa como la que estoy organizando de 148 metros cuadrados con todos los lugares que ya dijimos, actividades y espacios. Pero 80 metros cuadrados, en 80 metros cuadrados yo no puedo poner los 148. Tengo que organizar de alguna manera esa construcción de los 148 metros cuadrados. Es más, en todo terreno, en la Ciudad de México y en cualquier ciudad de la República Mexicana, hay algo que se llama área libre permeable. ¿Qué es eso? Una restricción a la construcción. Está establecido en las normas, ¿eh? No es algo que me esté sacando de la manga. El área libre permeable es entre 25 y 30%, 20 y 30% aproximadamente, dependiendo de la colonia, de la delegación,
en el que me prohíben construir para dejar un espacio en donde haya vegetación, donde al llover chupe el suelo el agua y las lleve a los mantos freáticos, y donde se pueda iluminar y ventilar la construcción a partir de ese hueco donde no hay construcción. Entonces, si es de 30% en esa colonia, con mi terreno de 80 metros cuadrados, estamos hablando de que, pues alrededor de 3 por 8, 24. 24 metros no son construibles. Así que de 80 le quito, compañeros, me quedan 56 metros cuadrados para construcción. No puedo meter 148 en 56. Bueno, no lo puedo poner todo en esos 56, pero sí los puedo distribuir. Y eso es la idea de este diagrama espacial. Cómo en esos 56 metros cuadrados voy a distribuir los distintos espacios con sus dimensiones, con sus relaciones, ubicándolos en los distintos niveles. Como ven, este diagrama ya está estableciendo qué voy a poner en la planta baja, en el primer piso y en el segundo piso. Esa es la idea de este diagrama espacial. Así que vean, en el programa arquitectónico decimos las actividades y sus dimensiones, las relaciones entre actividades. 3, cómo las actividades, según el tamaño y relación que hay entre ellas, se distribuyen en el terreno o en los espacios que se van a construir. Vean, nos aclara mucho, nos lleva, nos conduce. Así que ahora podemos tomar la idea de concepto arquitectónico y trabajarla un poquito más. Eso es lo que vamos a hacer en este momento a través de ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Está interesante, ¿no? ¿Lo podría poner otra vez, profe? Les voy a compartir la presentación y ahí ustedes van a tener el enlace para que Ok, lo profe. revisen y lo trabajen cuantas veces quieran, ¿eh? Y los que vayan a arquitectura, bueno, pues ya los vayan trabajando a nivel. Pero si ustedes me lo permiten, ya lo trabajamos antes, ¿eh? Recuerden que lo vamos así. Fíjense, acuérdense que dijimos hace tiempo que íbamos a tener un boceto y que ese boceto era tomar los elementos básicos del diseño, ordenarlos de alguna manera y generar una forma nueva. Lo que ustedes acaban de ver nos dice que el concepto arquitectónico parte de que algo hay en la realidad, por ejemplo, que rodea al terreno, un objeto, la naturaleza, algo de lo que está ahí, lo tomo,
incluso hasta el cuerpo humano, lo tomo, lo geometrizo, es decir, lo vuelvo una forma geométrica. Y con base en esas formas, esa forma o esas formas geométricas, le doy un orden para crear una nueva forma, en donde van a estar pues los objetos. Eso es lo que nos está diciendo el video. Que como pueden ver es otra manera de decir esto que estábamos platicando cuando platicamos este ejercicio. Se acordarán que incluso decíamos, aquí están puros rectángulos y lo que está haciendo es toma rectángulos de distinto tamaño, los ensambla, los une y va generando ese edificio que va a ser la vivienda. Y vean incluso la fachada misma que a partir de ese juego de rectángulos forma en este ejemplo que ya vimos desde hace varias sesiones. Insisto todavía un poquito más en este punto. Bueno, más adelante, así que no se me agobie. Vamos a avanzar en relación a la entrega, que es la cuestión del el punto del coste, que es el asunto de llenar esta tablita con algunos datos que ya aportamos, el costo directo, es decir, se acordarán que dijimos que esta columna corresponde a lo que al constructor o la empresa constructora le cuesta hacer cada metro cuadrado de una vivienda de interés social. A eso le suma su ganancia, que es alrededor de 30%. Entonces, el costo al público es este precio, que multiplicado por los 148 metros cuadrados de la vivienda que queremos, estamos calculando 1,038,000 pesos. Hay que considerar el costo del terreno. Como estas actividades, estas negociaciones, pues implican mucho dinero, hay que hacerlo con contratos y documentos frente a notario. Y aquí nosotros estamos poniendo un porcentaje para calcular del total cuánto sería el gasto de escrituración. Y también estamos calculando, estimando el costo del dinero, es decir, el porcentaje que me van a cobrar de intereses por prestarme, por ejemplo, esta cantidad. Y sumamos todo y tuvimos una cantidad estimada de 1,513 pesos. Compañeros, miren, esa estimación no es exacto, es un aproximado a nivel de bachillerato, evidentemente. Si cambiásemos los materiales, por ejemplo, esto se incrementaría muchísimo. Si cambiásemos el costo real, si pusiéramos aquí el costo real del metro cuadrado o del terreno en la Ciudad de México, que ya no hay de 300,000 pesos, perdónenme, pero ya no hay, salvo que tenga problemas legales muy gruesos y les va a costar muchísimo arreglar eso. En realidad lo que les están vendiendo es un problema, ustedes están adquiriendo un problema en lugar de adquirir el terreno. Pero bueno, o si, por ejemplo, aquí calculamos a mayor detalle y considerando las distintas situaciones a un periodo de 10 años, pues este dato tendría que detallarse más y probablemente sucedería que, fíjense, en 10 años de pagos de interés anual, en 10 años ya es 1,300,000 pesos. Así que en 10 años, si yo no pago en 10 años, estaré en 20 teniendo que pagar. Me prestaron 1,300,000 y estaré pagando 2,600,000 pesos. Nada más al 10%, compañeros. Así, abuelo, a cálculo, a estimación. Entonces les ruego que hagan esta tablita con el mayor detalle posible y vean que incluso aquí incluimos un poquito más la realidad. En la realidad, las viviendas de interés social no rebasan los 60 metros cuadrados. A lo mucho estarán en 52, 53 metros cuadrados.
Y las viviendas de interés medio normalmente no están en menos de 75 metros cuadrados. Hay más chicas, pero la zona a lo mejor es muy exclusiva. Así que hemos hecho cálculos con base en distintas situaciones y eso es lo que convendría que ustedes presentaran. Todo lo antes dicho, compañeros, concreta lo que hemos dicho de la segunda entrega, desarrollo de la propuesta. Y para terminar esta parte, me gustaría recordarles que en Teams aparece y ustedes pueden descargar esta guía para la formulación de proyectos arquitectónicos en donde se explica con mayor detalle lo que hemos estado diciendo. Aquí con el de la simbología, ojo, la calidad de línea es importante. Lo hagan a mano, o lo hagan en computadora, o lo hagan en el programa SketchUp, como lo hagan, de todos modos debe de haber calidad de línea. Es decir, el grosor o intensidad de la línea es diferente. Dependiendo del plano, es diferente lo que yo pongo con línea intensa o muy gruesa. Porque eso lo que me quiere decir es que lo que yo estoy trazando con esa línea está más cerca de mí. Ya no voy a referir la simbología de puertas, ventanas, el norte, escala gráfica, escala numérica, cotas, ejes de diseño y otros elementos de la simbología de los planos que deben de estar presentes. Así que, ojo, ojo compañeros. Igual de las convenciones gráficas, ustedes con esto contrastan estos dos libros de consulta y si tienen alguna duda, pues ya lo tienen claro. Si todavía tienen duda, bueno, pues con mucho gusto yo les resuelvo la duda. Y por último, ya sé que algunos no van para arquitectura, pero este librito les puede ayudar a organizar mejor sus diapositivas en las presentaciones y hacer más efectivo, más agradable, más atractiva las exposiciones que hagan cuando vayan a exponer en alguna materia de la licenciatura. Así que también les conviene revisar este documento. Todos estos aparecen en Teams. Yo he visto que muchos de ustedes no los consultan por distintas razones. Yo insisto en que los consulten. Y aquí me voy a quedar tantito para que ustedes descansen y avanzar más rápido. Bueno, entonces estamos en la cuestión de la exploración de la forma y ahora vamos a trabajar esto que ya habíamos visto. Fíjense, habíamos empezado con que había elementos geométricos de distinto tamaño y hay elementos que se unen de acuerdo a ciertos principios, se da un módulo y ese módulo nos ayuda a conformar los distintos espacios, que revisados con volumen, hacemos el axonométrico y nos da una visión del volumen, muy preliminar. Pero ahora, compañeros, vamos a ver Aquí te enseñaremos cómo pasar del concepto al proyecto arquitectónico. Pasos a seguir. ¿Qué tipo de uso tiene el proyecto? La conceptualización, una lluvia de ideas. ¿Qué pasaría si? Un marco conceptual, referentes, el programa, formalización y geometrización, el esquema básico, la proyección y por último la volumetría. Primero debemos preguntarnos qué tipo de uso tendrá mi proyecto. Por ejemplo, si es vivienda, comercio, cultura, etc. Debemos preguntarnos qué sucede alrededor de mi proyecto. ¿Cuáles son las necesidades que tiene mi sector? Pasamos a la conceptualización y de acuerdo al uso y al contexto nos preguntamos ¿qué necesita el lugar y qué aportaría con mi proyecto? ¿Cuál sería el plus que le daría al sector? Realizamos una lluvia de ideas con palabras y oraciones de acuerdo a las necesidades y proyecciones que tiene el sector
y cuáles incluiría para mejorarla. ¿Qué pasaría si? ¿Cuáles son los hábitos del sector? ¿Es importante cambiar la identidad del lugar en pro de mejoras? A 10 años, ¿cómo se ve mi proyecto? Si hago solo un proyecto urbano, ¿qué pasaría? ¿Puedo hacer arquitectura polivalente y efímera? Es muy importante plantearnos algunas ideas en pro de mejora del proyecto. Una vez resueltas las inquietudes anteriormente expuestas, pasamos al marco conceptual. Aquí encontraremos las palabras claves para mi proyecto. Este es un ejemplo de un centro de comercio gastronómico y de agricultura urbana. En este proyecto la palabra clave era sinergia y con él acompañado de otras tres palabras, que es enlace, unión y frecuencia. Y con ello apoya la idea puntual del proyecto y la necesidad del sector. Un edificio, sinergia social. Un parque, sinergia urbana. Una estación, sinergia cultural. Es importante apoyarnos de referentes tanto para la conceptualización y formalización del proyecto. Hacer el programa nos ayudará a saber los metros cuadrados y cómo será la distribución de las áreas de mi proyecto. Pasamos a la formalización y geometrización del proyecto. Aquí es muy importante tener en cuenta si el concepto lo llevamos de una forma literal o abstracta a la forma del proyecto. Es decir, cómo va a quedar el edificio, si es rectangular, circular, en pirámide. Este podría ser un ejemplo de una forma literal que expresa la necesidad o alguna identidad del sector. Aquí podemos ver cómo el edificio abstrae la forma de un árbol y lo plantea en su forma y conceptualización del edificio. Es hora de pasar al esquema básico en donde profundizaremos en las formas del proyecto. Realizamos la proyección del proyecto en donde ya estará ubicado nuestro programa y la conceptualización y la forma del edificio. Y por último, realizamos la volumetría del proyecto. Bueno, y así concluimos este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Como pueden ver, muchos de los pasos que se nos explican en este video, pues ya están, ya los hicimos. Y donde se concentra en la forma de pasar del concepto a los planos y a la maqueta es precisamente lo que hemos estado ilustrando con este ejemplo que aparece en su pantalla. Entonces, yo les recuerdo y les insisto, si conceptualizar es que yo tomo
algún elemento de lo que rodea el lugar, objeto, edificio, naturaleza, el mismo cuerpo humano, algún proceso o alguna situación que la conciba como mecano, tomo lo trabajo como analogía, es decir, como comparación que yo geometrizo, la paso a forma geométrica. Y entonces esa forma geométrica es la que me va a permitir organizar todo, sea al exterior, que es la cubierta o envolvente, o al interior, que serán los distintos espacios de los que estamos hablando. Como ven, eso es lo que implica lo que se implica cuando decimos que tenemos los elementos básicos del diseño, los operamos con los principios ordenadores, sacamos un módulo y ese módulo lo empezamos a trabajar armándolo en una pieza mayor cuyo volumen lo dibujamos con el axonométrico. Y de esta manera decidimos si pasamos a la maqueta o no. Si en el axonométrico no me gusta, entonces me regreso, ¿verdad? Y hago otra vez mi trabajo de tal manera que llegue un axonométrico de que yo diga, sí, este es el adecuado, me parece que va a cumplir. Equivale a los dibujitos que se nos presentó en computadora, ¿verdad? En esta presentación, en donde están explorando las distintas formas y las están integrando y desintegrando, o incluso modificando para poder llegar a concretar el concepto del que partieron de tal manera que se ajuste a las necesidades y a las actividades de las que estamos queriendo resolver. Así que, compañeros, por favor, esa es la parte que necesitamos detallar un poco más. Y también esta que ya he platicado, aquí se presenta el video que ya muchos vieron, no lo voy a volver a presentar. Al contrario, lo que voy a hacer es dejárselos para que ustedes lo vean otra vez. Me voy a acercar al punto final en donde vamos a compartir cómo es que, empezando con este boceto, ahora ya podemos llamarle concepto arquitectónico. Vean el nivel de detalle. Aquí hay un nivel de resolución pues ya bastante detallado en relación a nosotros que estamos en el bachillerato, pero en relación a construir la obra todavía le faltan muchos otros detalles. Pero estamos pasando entonces del concepto arquitectónico a los planos y a la maqueta. Así que en este video que vamos a ver a continuación, vamos a ver esas tres aspectos. Otra vez, del concepto a los planos a la maqueta. 2, los aspectos que tienen que ver con la maqueta, digital o analógica. Y 3, este video es un ejemplo, compañeras, compañeros, de cómo podrían ustedes presentar su trabajo, la quinta etapa, es decir, su entrega última en relación a pues la comunicación de su estudio preliminar. Vamos. El proyecto a analizar es una vivienda unifamiliar para adultos mayores, un proyecto aplicado en el semestre 2016-1 de la carrera de arquitectura de la UNED. El propósito de este análisis es conocer las características funcionales, formales y estructurales de la vivienda, finalizando con un análisis comparativo a partir del libro Análisis de la Arquitectura de Simon Ume. El objetivo del proyecto se basó en tomar a nuestros padres como los futuros habitantes de la vivienda, por lo cual cumple las necesidades y los requerimientos sugeridos por estos usuarios. A nivel contextual, el proyecto no poseía una ubicación precisa, por lo cual el emplazamiento de la misma partiría de un contexto escogido por nosotros, manteniendo las medidas de un terreno plano de 5 por 25 para una propuesta sencilla y de bajo costo. El contexto elegido se ubica en Venezuela, estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, específicamente en el sector Pirineos, Cayo Oribante. Este es un sector agradable y silencioso, ubicado en dirección este-oeste,
presentando visuales hacia el Parque Nacional Tamá en su fachada principal. Conceptualmente, el proyecto nace con la intención de generar un espacio de jerarquía que represente la unión familiar, en el cual se puedan juntar la armonía y las costumbres de la familia, creando una atmósfera agradable y un área social en común para la integración de los usuarios y sus seres queridos. Esta jerarquía se ubica en un espacio central que componen las áreas más comunes de reunión y visita, como son sala, comedor y cocina, con la integración de un jardín interno que brinde ventilación y a su vez sea un elemento divisor entre los ambientes. Esta planta presenta de igual manera accesos hacia un patio posterior y área de servicios. En su segunda planta se encuentra el área íntima con una habitación principal y una para huéspedes, con la presencia de una sala de estudio sugerida por los usuarios. Formalmente, el proyecto se adapta al terreno en base a sus medidas, generando una vivienda angosta, ortogonal y sin retiros laterales. Se trata de dos prismas rectangulares intersectados que presentan sus fracciones en su fachada frontal y posterior, generando unos pequeños voladizos para un carácter minimalista. A nivel tecnológico presenta la combinación del sistema tradicional de pórtico con el de bloques de concreto tipo Lego, brindando de esta manera un proceso constructivo de bajo costo y un tiempo de ejecución más corto y eficaz. El diseño de vanos en fachadas y techos brinda ventilación e iluminación, separándolo de la sensación de ser un ambiente angosto por las características del terreno. Presenta ventilaciones cruzadas y aleros para minimizar la incidencia solar. En cuanto a los materiales, se propone el uso de ventanas de vidrio templado como aislante térmico, puertas de madera y vidrio. A nivel de fachada se propone el uso de texturas como el concreto en friso liso y color blanco para uno de los prismas y un revestimiento de piedras tipo laja de diferentes tonalidades de gris para el otro prisma. A partir del libro Análisis de la Arquitectura por Simon Unwin del año 1997, el cual se basa en definir la arquitectura y su infinidad de procesos de diseño, se presentan las siguientes comparaciones. Elementos variables de la arquitectura. Para iniciar, Simon Unwin explica que un espacio se define por elementos fundamentales, los cuales en su mayoría son elementos abstractos, pero al momento de aplicar estos elementos a la realidad son intervenidos por factores como la luz, la ventilación, la temperatura, entre otros. Estos elementos darán otras características y sensaciones en los espacios existentes. Luz y ventilación. La orientación este-oeste de la vivienda hace que ésta reciba la incidencia solar a lo largo de la misma, por lo cual se propuso la implantación de vanos que se extienden desde los cerramientos hasta pasar por la cubierta sobre el jardín interno. Estos se ubican en su fachada lateral para recibir los vientos provenientes del sur, generando que el espacio interno sea tanto el más fresco como el más iluminado, y corresponde al concepto por ser el espacio de jerarquía y circulación del proyecto. Color y textura. Tanto en el exterior como al interior de la vivienda se presenta una combinación de colores neutros. El blanco y el gris generan sencillez en el diseño, y el contraste con la madera, la piedra y la vegetación brindan al espacio sensaciones de armonía y frescura. Elementos que cumplen más de una función. Existen elementos arquitectónicos que tienen la capacidad de representar un espacio de diferentes maneras. En este proyecto se puede tomar este carácter en los voladizos presentes en su fachada frontal y posterior, ya que estos representan la función de cubierta y espacio de captación a nivel de planta baja, y en su planta alta funcionan a la vez como un área de terrazas y habitaciones. La arquitectura como arte de enmarcar. Simon Unwin explica que todos vemos la vida a través de marcos, ya sea por ejemplo marcos de ventanas y puertas o incluso por las pantallas de nuestros celulares. Pero en arquitectura esto se refiere a la capacidad que tiene el arquitecto de crear un marco en el que se desarrolle la vida de las personas. Por ejemplo, notamos que en ambas plantas existe una variedad de marcos, ya sean elementos tangibles como paredes divisoras o intangibles como la división que genera el jardín interno. El marco principal sería el perímetro de la vivienda, el cual encuadra los diferentes marcos internos. Cada marco interno presenta una función diferente. La cocina enmarca la acción de cocinar, el comedor puede enmarcar una cena familiar, las habitaciones enmarcan el descanso y así sucesivamente.
De igual manera, el libro explica que no es necesario que el espacio esté habitado para dar la función de enmarcar, sino que con el simple hecho de presentar mobiliario ya están marcando la función para la cual fue diseñado. La geometría en arquitectura. El ser humano está acostumbrado inconscientemente a ver el mundo en línea recta y perspectiva, y es algo que capta la atención del mismo. El eje de la vivienda es meramente lineal, y más que nada para adaptarse a la forma del terreno, y su recorrido interno no posee obstáculos sino hasta llegar a la parte posterior de la vivienda, de tal forma que sus visuales no se desvían de la ruta principal. Por otra parte, toda vivienda corresponde al sistema de 6 direcciones y un centro, explicada en el libro como las partes del ser humano, que éstas tienen relación con la vivienda, ya que posee parte anterior y posterior, partes laterales y parte superior e inferior, que es la que se apoya del suelo, las cuales rodean un centro que en el caso de la vivienda podría tomarse como el espacio de jerarquía. Muros paralelos. Representando una de las técnicas más sencillas y antiguas de la historia, la vivienda se resume en un marco creado por dos muros paralelos, una cubierta y el suelo, que mantiene un mismo eje y sigue líneas de perspectiva. Su distribución interna se organiza de igual forma con la repetición de muros paralelos entre sí, que delimitan cada espacio, manteniendo la simpleza y el carácter ortogonal del diseño. Transición, jerarquía y núcleo. Este es un proceso de diseño que se basa en hacer un recorrido en dirección hacia un núcleo de jerarquía en el proyecto. Es tomar los recorridos como un espacio y no solo como una transición. Su recorrido parte desde un espacio público hacia uno semipúblico, ambos ya pertenecientes a la vivienda, siendo en este caso el recorrido desde la acera hacia la caminería de acceso principal. Esta lleva hacia un espacio semiprivado como lo es un porche para recibir visitas y finalmente llegar al espacio privado y de jerarquía de la vivienda, siendo el núcleo principal en donde se desarrollará el dinamismo de espacio y funciones de la misma. Es interesante cómo este libro explica la infinidad de maneras de crear arquitectura y de cómo transmitirla. Lo importante es que al momento de diseñar se debe tomar en cuenta que todo elemento tiene una razón de ser, y que cada paso a dar debe tener su análisis previo para hacer del proyecto una obra de arte habitable para la sociedad y que cumpla las necesidades de la misma. Regresamos entonces, compañeros, a esto que hemos estado platicando. Espero que les haya gustado. Creo que son 3 buenos puntos de lo que insistimos, que es un buen ejemplo de cómo se puede hacer al final nuestro trabajo de presentación del estudio preliminar del proyecto. Fíjense ustedes que quedó bastante fundamentado desde la realidad, descritas la necesidad, explicadas las alternativas con todo detalle y de manera muy clara y sintética, e incluso se comparó teóricamente con un agente de reconocimiento en el ámbito académico. De tal manera que quedó muy bien fundamentada la propuesta que se nos está presentando. Así que no lo olviden, tómelo como un ejemplo. También creo que es un muy buen ejemplo de cómo a partir de los planos se transita a la maqueta y cómo la maqueta analógica, vean, el material es de desecho, fue cartón, incluso se ve dobleces y no hay un costo mayor en la cuestión de esta maqueta y sin embargo se ve bastante bien y en la presentación queda muy bien desarrollada, ¿verdad? Así que con los 2 minutos que ustedes filmen, dándole vistas, observando los detalles de su maqueta, creo que podrá ser mucho mejor la presentación final, la comunicación final de su propuesta. Y por último, que es de donde empezamos, se queda evidenciado cómo el concepto pasa a los planos, a la maqueta, etc. Así que otra vez regresamos con nuestra imagen y que ustedes aquí pueden observar en nuestra pantalla.
cómo a partir de los elementos del diseño, que son los rectángulos, esa geometrización de la que hemos estado platicando a través de los rectángulos, de distinto tamaño, que después se van a convertir de distinto color, distinta textura, distinto nivel de profundidad, distinto uso, nos van a llevar a expresar algo de lo que sucede en el interior. ¿Cómo lo expresa? Bueno, aquí decíamos hace tiempo y lo volvemos a remarcar, aquí estamos pensando en la fachada como si fuera una pintura, una obra artística plástica, sí, por eso es que les estoy poniendo esta vista, de tal manera que jugando con las formas, los colores, las texturas, las profundidades, logramos pasar a una expresión como la que tenemos abajo y que me parece que pues nos muestra bastante bien y de manera bastante agradable pues lo que sucede al interior de ese edificio. Y cualquiera de nosotros pues quisiera de alguna manera acercarse a ese lugar. Así que compañeras, compañeros, queda explicado y es descrito en términos muy básicos el proceso de desarrollo de la propuesta. A nivel de licenciatura, ustedes tendrán que profundizar en estos puntos, conocerán técnicas y metodologías mucho más detalladas, pero en nuestro nivel bachillerato queda ejemplificado para que ustedes se hagan una idea básica de cómo se procede. Y ahora, bueno, pues les tocará a ustedes que podamos ver ese trabajo final que me parece puede quedar en muy buenos términos.